estos días de noviembre, hace exactamente un año, tuvimos las primeras conversaciones de queríamos hacer contenidos fuera de lo que normalmente hacemos, que es que nos dedicamos a hacer contenidos para marcas. Y fueron las conversaciones que le dieron a inicio a lo que hoy en día conocemos como el Patio Content Studio. Después de varios días, coño, ya estamos de vuelta. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John da Silva, @JohnSnacks. Y recuerdo que esas discusiones fueron muy intensas porque lo que más discutíamos no era solo el modelo, porque había muchas referencias de cosas que nos gustaban. Sí. Había gente en diferentes países del mundo haciendo contenidos que nos gustaban, youtubers, empresas, pero teníamos dudas era sobre cómo hacerlo realmente un negocio, cómo hacer que la monetización fuera posible. Lo que sí sabíamos era que la construcción de contenidos con audiencias luego son muy explotables comercialmente. Así, yo creo que una de las cosas y a ver, yo para darle contexto también a este episodio, hoy no es que queremos enfocarnos en hablar del patio, si bien mucha gente nos ha escrito contando un poquito la historia de cómo surge el patio, hoy básicamente queremos enfocarla de cómo realmente los contenidos se están produciendo en estos nuevos ecosistemas, pero sobre todo lo que tú acabas de decir que es clave, es cómo realmente se hace negocio desde los contenidos. Y quisimos estar desde la Universidad Simón Bolívar en Caracas porque queremos de alguna forma compartir con toda la gente que nos ha invitado a hablar sobre esta información. Y básicamente, Juan, yo creo que es como muy relevante pensar el tema de estamos haciendo contenido para marcas, sí, pero ese contenido para marcas tiene obviamente un marco donde hay una promoción y un impulso, sí, pero luego sabíamos que había otra línea de contenidos que era lo que la gente deseaba y era lo que la gente quería tener. ¿Por qué? Porque estamos hablando que nosotros estamos físicamente en Venezuela y Venezuela viene con una transformación muy compleja de los medios de difusión y los contenidos. Sí. Por diferentes situaciones y contextos, Venezuela no está generando contenidos de entretenimiento o contenidos de información como en los demás países se está generando. Entonces ahí veíamos como una vacío de tiempo y espacio de consumidores viendo cosas que no tenían cómo nutrirse. Yo creo, John, que si retomamos un poquito esas primeras conversaciones que tenemos alrededor del patio, una de las variables que siempre repetíamos es que, a ver, nosotros seguíamos a muchas personas que estaban haciendo contenidos muy interesantes en Venezuela y nos reunimos con muchos de ellos y habían como dos factores en común que era lo que siempre salía en esas conversaciones. La primera era lo difícil que era para un creador de contenidos darle continuidad a esa producción por el tema de la logística. Todo lo que requiere hacer contenidos de una manera constante requiere tener un equipo realmente que te apoye y que te dé ese sustento para tú poder lograr esa continuidad. Eso por un lado. Y por el otro lado estaba el tema de una vez que ya yo puedo tener esa continuidad en hacer contenidos, ¿cómo lo monetizo? Sí. Más allá inclusive del mundo de las marcas, porque obviamente las marcas es una manera de cómo comercializar tus contenidos, pero nosotros lo que creíamos es que por lo que estábamos viendo y por lo que en las cosas que nosotros creemos, es que había otro abanico de posibilidades de cómo comercializar contenidos. Sí, y además porque está totalmente relacionado. ¿Cómo hago yo un podcast, un web show, un video, si no lo monetizo? ¿Y cómo lo puedo seguir haciendo? Tal vez uno lo puedo hacer, pero ¿cómo hago el 5, el 10, el 15, el 20, el 30? Si no lo monetizo, necesito ese tiempo para producir esos contenidos, para poder generar ingresos para sobrevivir. Entonces está totalmente relacionado la capacidad que tenemos de generar ingresos en los proyectos por conseguirlos haciendo. Y ese era el gran reto que tenían todas las personas con los que nos juntamos a hablar sobre el modelo del patio, sí, pensar en el patio, porque tenían esas dos necesidades que tú acabas de describir. Pero entonces nosotros decíamos, ok, entonces, porque, a ver, hacer un web show, por ejemplo, si ustedes estuvieran acá en este momento, se dieran cuenta que aquí para hacer este episodio hay 7 personas trabajando en este momento, pero luego se incorporan 3 personas más, sí, a nivel de edición, que sepan skills de diseño, skills de edición, skills de audio, skills de cámara, el contenido, creación para manejar. Es decir, a poder hacer un contenido de esto implica muchísimos diferentes skills, lo cual lo hace difícil. ¿Significa que para hacer esto cualquier persona que nos esté viendo tiene que traer todo este equipo? No, hay muchos casos de éxito de gente que solamente con una cámara y una edición fue nuestra visión y con una buena idea lo hace, pero eso fue nuestro modelo. Entonces eso es totalmente vinculado. Y empieza la idea y decir, bueno, vamos a hacer unos primeros programas
pero en realidad en esos primeros programas todavía teníamos muchísima duda. No significa que no la tengamos hoy, pero eran momentos todavía de entender hacia dónde íbamos y cómo lo íbamos a hacer. Y hemos en este camino tenido éxitos y fracasos. Yo creo que inclusive más fracasos que éxito, porque además el patio, si bien comenzamos a conversarlo como el patio desde hace un año, yo creo que tenemos más de 2-3 años con estas ganas de generar contenidos, una vez más insisto, fuera del mundo de las marcas, que no quiere decir donde las marcas no participan, sino es como un approach totalmente diferente. Pero ahí hay un punto, John, que a mí todavía hoy en día en esto que tú comentas, que no es que lo tengamos claro 100%, mucha gente nos pregunta, pero el patio es una casa productora, es un estudio de producción, el patio es un estudio creativo, es realmente y por esto también nace un poquito la necesidad de hacer este episodio, ¿qué es el Patio Content Studio? Definitivamente el Patio Content Studio primero, no es una casa productora. No es una casa productora para nada, es un lugar donde se desarrollan ideas. Es así. Es decir, nosotros sentimos que el patio es un lugar donde alguien tiene una idea, la pone en un ciclo, en una mesa, ese día se rebota, se manifiesta, se pone allá, buscan pros y contras y se desarrollan diferentes líneas. Líneas desde la creación de guiones, líneas desde la parte comercial, analizar la estructura de atención, porque una de las cosas que nos encanta hacer en el patio es analizar la data. Insistimos, escuchar muchísimo lo que dice la gente y lo que no dice, pero lo que hace, que nos enseña, y ese conocimiento se aplica para pensar los modelos de los programas. Entonces no es solamente producir un podcast o un web show, es crear todo el entorno que implica producir un podcast y un web show. Además que yo creo que hay un punto que a mí me gusta como destacar muchísimo cuando hablo del patio, y es que el modelo del patio para mí tiene como una premisa que lo hemos dicho en muchos episodios, pero que realmente es el modelo de la colaboración. Sin duda. Porque nosotros aquí, cuando nos juntamos con cualquier talento a hacer un proyecto, no hay un protagonista. Es decir, el patio tiene el mismo peso en los éxitos y en los fracasos que pueda tener el creador de los contenidos con los que nos sentamos, pero yo creo que una de las cosas más importantes precisamente ha sido el modelo de negocio. Porque no solamente basta con tener una muy buena idea, no solamente basta con tener el equipo que nos ayuda a producir esa idea. Nos ha pasado que hay ideas que realmente nos encantan, ideas que nos sentamos, que dibujamos, pero cuando no encontramos la manera de monetizar el negocio, el proyecto no arranca. Y yo creo que eso es clave para cualquier proyecto. O arranca y se detiene. Sí, o arranca y no, como que desde el principio no garantizas la sustentabilidad de ese mismo proyecto. Yo creo que, y esto no solamente aplica para el patio, yo creo que a la hora de arrancar un proyecto de contenido, si bien hay que estar muy claros que no va a ser rentable desde el día uno, cuál es la visión a mediano y a largo plazo de cómo este proyecto puede ser realmente monetizable para que obviamente pueda tener la continuidad. Y eso ha sido algo que desde el día uno hemos tratado de impulsar en el patio. La mezcla de pasión, de ganas de querer hacer las cosas, pero con la lógica de la supervivencia. Sí. Y yo creo que aquí ha sido clave también todas las personas que han confiado en el modelo y que lo han recreado y reinventado. Y cuando digo todas las personas, me refiero a Manuel Ángel, por ejemplo, para Entregrados, a Gabo Avero para Ricardo Rolando, Joavit, Naki Luis Carlos, Samuel, cantidad Manuel Silva, Luis Álamo, la cantidad de personas que no solamente que confían en nosotros, sino que crean con nosotros, porque sin ellos el patio no tendría sentido, porque realmente ellos son un ala de la visión del patio, son socios del patio que hacen que sea posible la generación de contenidos. Pero el patio empezó siendo que teníamos idea de que queríamos hacer producciones, cine y documentales. Sí. Se llamaba 5 Acción y hicimos un documental que se llamó Morado, que está en YouTube por ahí, y que ahí pensamos vamos a ponerlo por ahí, y pensábamos que por ahí era nuestro camino. Y de hecho después de Morado también hicimos nuestro primer show cuando todavía no existía el patio, que se llamó Social Show. Social Show, que hoy día se llama Dementes, pero fue los inicios, es decir, hemos tenido ideas que no funcionan, que fracasaron, pero fracasaron en el concepto de lo que queríamos con ellos, pero fueron sin duda los cimientos de todo este proyecto que estamos ejecutando. Y eso me hace, no creo que hay que hacer una revisión, pero ¿qué pensamos, Juan, del mundo de los contenidos? Porque recientemente, para estos días, cuando tú te pones a pensar sobre los contenidos, yo por ejemplo estoy viendo ahorita The Morning Show, que es esta serie que se lanzó Apple para su plataforma de Apple TV con Jennifer Aniston, y me siento como súper identificado porque narran cómo están generando entretenimiento para la televisión, pero en sí mismo The Morning Show, como es el show, es, oye, ¿cómo están pensando a generar entretenimiento? Y eso me hace llevar a la pregunta,
Y nosotros estamos parados acá haciendo contenidos para YouTube, para plataformas, para Spotify, pero luego también hay un mundo que está haciendo contenidos para Apple TV, Sí. Hulu, Prime de Amazon, Netflix, Disney Plus. Sí. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Nos señala un camino o es un lugar o es otro territorio, es otro camino? Yo en lo que tú acabas de comentar, yo sí rescato, y esto ya tiene tiempo pasando. Desde mi perspectiva, YouTube hace unos 3, 4 años, o sea, para mí es un antes y un después de YouTube de hace 3, 4 años para acá. Sí. Hay una cantidad de gente que se comenzó a sumar a YouTube con una visión de crear contenidos que respetaban inclusive los códigos de los audiovisuales que tradicionalmente estamos acostumbrados, pero adaptándolos a los nuevos hábitos de consumo de los consumidores de estas plataformas. Es decir, la manera en que se desarrolla hoy en día, o esta fórmula que se dice que tú tienes de los actos cuando tú vas a escribir una película, todo eso se ha ido transformando por la manera, inclusive el ritmo en que la gente consume contenido en las plataformas sociales. Es decir, todos los contenidos que se están haciendo en estas nuevas plataformas, desde mi punto de vista, han tenido una gran influencia para que las narrativas, inclusive en los medios tradicionales, llámalo cine, llámalo televisión, Sí. se vean afectados. Sí. Cuando tú ves un contenido hoy en día en una estructura tradicional, inclusive te puede de alguna manera choquear. Porque hoy en día nos estamos acostumbrando a consumir contenidos en estas plataformas que tienen un ritmo y unas narrativas diferentes que antes no eran aceptadas. Inclusive llévalo al formato vertical, Sí. que toda la vida fue cuestionado, y cuando tú grabas algo en vertical, cualquier director de cine te podía insultar, y hoy en día hay plataformas como Instagram TV que están hechas para que generes contenido solamente de esa manera. Y que de hecho la mayoría de las personas que consumen contenidos en teléfonos móviles, móviles, lo hacen en forma vertical de manera natural, de hecho. Eso me hace pensar que justamente de Morning Show los tipos refieren a que buscaban la naturalidad de las redes y de las plataformas digitales para la creación de esos contenidos. Es decir, códigos que están solamente presentes en redes sociales ya están presentes en las producciones de este tipo. Pero cada vez más, además. Y eso nos hace pensar, es decir, que estamos en el momento donde mayor consumo y propuestas de ideas de contenidos han existido en el universo y nunca antes. O sea, porque hace 20 años no había tantos contenidos. Es que no tenías tantas opciones. A mí me encanta la frase, y la hemos discutido varias veces, y la hemos dicho varias veces, me encanta la frase de decir que la televisión está en su mejor momento. La gente dice, coño, pero ¿cómo dices eso si todos los números de la televisión vienen decayendo? Porque empezamos la televisión abierta. Y la televisión del formato de la cajita cuadrada para ver los contenidos a una hora específica, pero yo creo que nunca antes habíamos tenido tantas opciones, lo cual lo hace mucho más complicado, porque la competencia es mucho más salvaje. Y la propuesta, y esto es otra de las cosas que tú lo decías al principio, la propuesta cada vez tiene que venir más por entender realmente en qué está consumiendo la gente, qué tipo de contenidos consumen, pero además el cómo lo están consumiendo. Porque yo recuerdo también, yéndonos un poquito a la conversación atrás del patio, cuando el patio nació, también una de las cosas que nosotros veíamos era esta oportunidad, porque bueno, en el contexto de Venezuela las ofertas de entretenimiento eran muy pocas, por todo el contexto que se está viviendo en términos de medios, pero también una de las cosas que veíamos era los hábitos de consumo en plataformas como YouTube venían creciendo de una manera dantesca. Inclusive un caso que siempre hablamos es, tú ves los programas de televisión de hace 10, 15 años en Venezuela, como Radio Rochela, Loco Video Loco, hoy en día los buscas en YouTube y son episodios que tienen 10, 15 millones de reproducciones. Es decir, la gente está ávida de ese tipo de contenido, está necesitada de entretenimiento, y fueron las cosas que pudimos leer y también adaptarla en el patio para poder llenar ese vacío de entretenimiento que había. Y hay cosas que todavía no van a tener ni siquiera la posibilidad de cambiarse y transformarse. Por ejemplo, los deportes. Sí. Los deportes ¿Cómo nos ha costado también? sigue siendo una plataforma en vivo, tal vez. O sea, por mucho YouTube o Netflix o cosa que tengas, el deporte sucede en vivo y allí hay como un nicho muy importante de gente. Y crear y desarrollar deportes, o sea, contenido para deportes ha sido como un tema de interés para nosotros, pero que, por ejemplo, no hemos desarrollado. Eso me permite hablar sobre las cosas que hemos hecho que están muy direccionadas, hasta desde el lado de la información y la noticia que abordamos con Naki y Luis Carlos, Sí. por ejemplo, con temas densos y complejos que nos interesan muchísimo tener ese espacio de producción de contenidos dentro del patio, hasta el entretenimiento, que tiene como el grueso de nuestros contenidos, pero luego hay otras aristas que empiezan a abrirse, porque uno de los grandes puntos de desarrollo de cualquier modelo, y en el patio sucedió, es que pensar en largo plazo es interesante, pero a medida que vas caminando se van dando las oportunidades. Por ejemplo, no veíamos claramente hace un año, cuando hablábamos, el tema de que la gente quisiera ver en vivo nuestros shows. En lo absoluto. Y eso es algo que lo aprendimos, le mandamos después de que nacieron los shows. Es decir, se ve que eso sucede
sé después qué era hacer los shows. Hoy día es muy claro entenderlo, pero hace un año y medio Tenemos ni idea. pensar que metíamos en un teatro o en un hotel 300, 400, 500 personas para ver un show, una grabación de un show en vivo, no era algo que teníamos claro. Es decir, aprendemos de empezar a caminar. Y lo importante es empezar a caminar. Es empezar a caminar, pero también saber que en el camino hay que saber leer e inclusive, porque yo recuerdo los primeros 4 o 5 episodios, por ejemplo en el caso de Entregrados, nos pasó con Diatoque también, los primeros 4 o 5 episodios que hacíamos tenían muy buena receptividad, entonces ya tú pudieras conformarte con eso, es decir, estamos haciendo algo, está funcionando muy bien, sigamos haciéndolo de esta manera, y yo creo que eso sí es válido, pero también hay que saber leer que esa necesidad constante de agregar valor y de cambiar, el hecho de que un episodio o un proyecto de contenido que estás haciendo tenga muchos views o aceptación, no quiere decir, porque vuelvo, insisto, la gente cambia a un ritmo pero dramático. La gente en este tipo de plataformas lo que constantemente quiere hacer es cambiar. Claramente. Entonces eso yo creo que ha sido una de las claves también nuestras de cómo leemos, cómo no nos conformamos con lo que estamos haciendo, cómo leemos lo que está demandando la comunidad, porque yo recuerdo, y ya lo hablábamos en el episodio de Entregrados que hicimos con Manuel Ángel, una de las cosas que decíamos es que los lives surgen por 2 vías. Uno, porque la gente nos decía que queremos imitar el show, cuando nos mandan las fotos cuando el show sale, y la otra es la gente que iba al estudio, porque además recordemos que nosotros empezamos a llevar de 2 personas al estudio para que vieran las grabaciones. Sí. La gente lo que decía es que yo pagaría una entrada por ver esto, es decir, escuchar a la comunidad también ha sido fundamental para que los proyectos que hemos estado haciendo en el patio sigan evolucionando. Los proyectos que hoy en día estamos por lanzar en el patio tienen algunos objetivos de negocio claros, pero hay muchas cosas que sabemos que se van a transformar en el tiempo precisamente con el ecosistema de personas que lo van a consumir. Es probable que el año que viene tengamos nuevas necesidades. Yo El modelo de personalmente, suscripción del patio me encanta. sí, hay una cosa que hay que pensar, es cómo poder educar a todos nosotros de que necesitamos poder pagar por el contenido, es algo muy importante. Es un muy buen punto. De ejemplo, nosotros tenemos ESPN para ver el fútbol o la Liga Española de Fútbol porque pagamos DirecTV, es decir, ahí estás pagando por contenido. Yo creo que nosotros tenemos, cada vez que veíamos Venevisión RCTV, las marcas pagaban por contenido. El contenido siempre, históricamente, toda la vida ha sido pago. Y algunos modelos hacen que lo paguen o marcas o que lo paguen consumidores. Yo creo que la conciencia, la concientización de los consumidores de que este contenido tiene que tener cierto pago porque es un trabajo de los talentos, de los creativos, de los técnicos, de los editores, es algo de lo que yo quisiera que en el 2020 tengamos mayor capacidad. Yo creo que hay mucha gente ya consciente en modelos como colaborativos como Patreon. O entender que una marca participe de un show para poder potenciar su desarrollo, pero cada vez más me gustaría como crecer en eso, mira este dato, en la idea del negocio. Mira este dato que construye sobre la idea que estás hablando. Es que hace 2 par de días leí un tweet que un tweet que hizo el CEO de Patreon. Y él hacía un reporte de cuánto dinero han recibido los contenidos de esa plataforma desde sus patrones. Y el número es más de $1 billón han recibido los creadores de contenido que están en Patreon. Pero ese dato es dantesco, pero el dato es el que viene es más bonito. Él dice, de ese modelo, de ese $1 billón que se ha generado, más del 60%... Se prendió la fuente donde estamos parados. Más del 60% de ese $1 billón viene de los tiers donde no tienes ningún valor adicional. Es decir, la comunidad de Patreon ha entendido que ellos obviamente impulsan y dan el dinero para que los contenidos que a ellos les guste siga sucediendo. No solamente el modelo de dame algo adicional para yo pagar, no, yo entiendo que este contenido me gusta, entiendo el trabajo que hay detrás de esto, yo estoy dispuesto a apoyarlo, que eso sí es un gran cambio. Claro. Porque cuando yo pago en ESPN es porque yo quiero que ESPN me dé a mí ese contenido, o sea, yo quiero ver el episodio, pero aquí hay un tema de apoyar directamente a los creadores. Y otra cosa que para nosotros es un gran motivador es aportar a la cultura pop de la que estamos viviendo. O sea, nosotros cada vez que hacemos un contenido, cada vez que hacemos piezas, hay frases, hay ideas, hay conceptos que nos interesa decir en la sociedad y que se vuelva parte de la jerga de las personas o de la forma de pensar de las personas, es algo que nos gusta mucho aportarlo porque significa que estamos siendo parte de una cultura. Y eso es tal vez uno de los grandes motivadores que tenemos más allá del proyecto económico, es ser parte de una cultura, definir con la gente una cultura y exponerla. Exponer lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos
no desde la idea nacionalista, sino desde la idea generacional, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. desde donde estemos parados en el mundo, pero como generación pensamos esto y pensamos que esto se puede hacer de esta forma y lo planteamos. Y tendrá agrado y desagrado, pero el afectar la cultura pop es algo que también nos encanta. Sin duda, una de las grandes gratificaciones que a mí personalmente me ha dejado el patio en apenas estos 9 meses Sí. que hemos venido recorriendo este camino es la cantidad de personas y mensajes que recibimos realmente de personas agradeciendo los espacios de entretenimiento. O sea, porque vuelvo, insisto, fue algo que leímos desde el principio, una de las cosas que veíamos, y esa falta de propuesta de entretenimiento hacia las personas es algo que realmente la gente ha agradecido, y para mí eso ha significado muchísimo. Más allá de lo comercial, obviamente el patio ha sido y seguirá siendo un proyecto en constante aprendizaje, donde obviamente se debe mucho, como tú decías al principio, a los talentos que han creído en nosotros, a la gente obviamente que ha consumido nuestros contenidos, y creo que además a todo el equipo que está siempre detrás de todos los proyectos que hacemos, que están dispuestos a apoyar, a creer a veces en vainas que son como bastante locas en estos contextos de país. ¿A dónde vamos el año que viene? A seguir trabajando, Sí. a seguir aportando, a cometer errores, a acertar, me imagino, espero, y a llenar de contenidos todos los espacios que ustedes quieran para seguir ofreciéndoles valor. Y nada, y tal vez tendremos el año que viene un nuevo capítulo de Dementes contando lo que fue el 2020 Ojalá. sobre el patio. Ojalá. Entonces, chicos, para despedir, yo creo que una de las cosas como que queremos dejar clara de este episodio, y lo vamos a repetir en todos los episodios que podamos hacerlo, el principio de la colaboración ha sido fundamental para que este proyecto exista. Seguiremos colaborando con mucha más gente en el 2020, hay muchos proyectos que estamos preparando, proyectos nuevos que creo que van a ser interesantes, y sobre todo, lo que acabas de decir, seguir cometiendo errores para seguir aprendiendo. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y amamos hacer contenidos. John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. La universidad lo que está es bella, papá. ¿O no? Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast.